Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala 9 del Museo Nacional del Prado en Madrid. Vamos a hablar de Ribera y, por supuesto, del Prado en femenino de Isabel de Farnesio, que es a quien está dedicada esta tercera edición, y para ello tenemos una vez más a Noelia García Pérez, catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Murcia y directora de este proyecto de largo recorrido del Prado en femenino. Buenos días, Noelia, ¿cómo estás? Buenos días, pues encantada de compartir un directo más con todos los seguidores del museo. Hoy tenemos un cuadro, una obra muy dulce de Ribera, que no siempre ha estado atribuida a él. Esta es la historia de hoy, ¿no, Noelia? Esta es la historia de hoy, sí. Hoy vamos a hablar del Sueño de Jacob de Ribera, pintada en 1639, una obra que formaba parte de la colección de Isabel de Farnesio. De hecho, podemos ver la flor de lis, tanto en la obra como en la cartela. Recordemos que todas las obras que fueron propiedad de la reina y que se exhiben en la colección permanente del museo están señalizadas con la flor de lis. No paran de aparecer, cada vez vais a ver más. Sí. Y que la reina adquiere pensando que eran murillos. Esta y esta otra, nos acercamos, que es San Pedro liberado por un ángel. La reina las adquiere como murillos cuando en realidad eran riberas. Y hoy vamos a explicar por qué la reina comete ese error, por qué una coleccionista que llega a reunir un millar de pinturas, que era una persona con formación y con criterio y con una gran pasión por Murillo, realmente le dan gato por liebre. Vamos a intentar explicar cómo puede ocurrir eso. Y antes vamos a recordar, antes de entrar en la historia, vamos a recordar que los días 9 y 10 de marzo hay simposio, la tercera edición de este simposio, protagonistas femeninas en la formación de las colecciones del Museo del Prado, dedicado a Isabel de Farnesio, y podéis apuntaros tanto de manera presencial como online, desde donde sea que nos estáis viendo, y además la matrícula es gratuita. Sí, el simposio es la tercera edición, como bien has dicho, de protagonistas femeninas. El primer año lo dedicamos a las grandes promotoras del 16, recordemos María de Hungría, Isabel Clarugenia. En el siglo XVII, la segunda edición, hablamos de Mariana de Austria, hablamos de Cristina de Suecia, y esta vez, como ocurre con el itinerario, nos centraremos exclusivamente en la reina Isabel de Farnesio, aunque también es verdad que, como en ediciones anteriores, la primera sesión estará dedicada a las reinas que comparten protagonismo con Isabel de Farnesio en el panorama europeo, que son grandísimas coleccionistas, por ejemplo María Teresa de Austria o por ejemplo Catalina de Rusia, de las que hablaremos, para a continuación, a partir de la sesión de la tarde del día 9, centrarnos en la figura histórica y en la figura como coleccionista de Isabel de Farnesio, componentes del ámbito nacional e internacional. Es decir, que vamos a tener un plantel estupendo con Michael Yonan, con Benito Navarrete, con Julio Sodano, Ángela Terido, Mercedes Simal, estará Andrés Úbeda, Sandra Antúnez. Sí. Es desde luego un programa fantástico. Invitamos a todos nuestros seguidores que puedan venir aquí al museo. Ya hay más de 500 inscritos, lo podrán seguir desde el auditorio o, como bien decías, desde casa. Es imprescindible registrarse para poder seguirlo, pero es gratuito. 9 y 10 de marzo. 9 y 10 de marzo. ¿Volvemos al Sueño de Jacob? Sí, perfecto. Bueno, vamos a volver a esta obra y vamos a hablar de la iconografía y de la técnica, y vamos a intentar explicar cómo ocurre esa confusión, ¿no? Cómo la reina Isabel de Farnesio llega a creer que estas dos obras, que compra, como digo, como murillos, en realidad eran riberas. Y este que tenemos aquí es El Sueño de Jacob, pintado en 1639, una obra maravillosa, una de mis favoritas. La verdad es que ese detalle es fantástico. Cuando se proyectó en el auditorio la pieza documental de Isabel de Farnesio, que aprovechamos para recomendar, una de las cosas que más me impactó fue ver ese detalle que tú has proyectado en grande en la pantalla. Es increíble cómo obras que conocemos y que hemos visto 1000 veces nos emocionan cada vez más, ¿no? Bueno, pues esta obra, El Sueño de Jacob, narra un pasaje del Génesis muy conocido, en el que Jacob, que está huyendo de casa en dirección a Harán, porque teme que su hermano Esaú acabe con su vida, descansa en el camino y se apoya sobre una piedra, cae dormido y tiene un sueño revelador, absolutamente, ¿no? Vemos ahí esa luz que evoca el sueño, con una escalera, con ángeles y con la figura de Cristo justo en la parte superior. Pero para poder entender por qué Jacob huía de su tierra, de su casa, y marchaba en dirección a Harán, tenemos la suerte de que en esta sala 9 tenemos otra obra que ilustra lo que ha ocurrido. Cuando Jacob huye es porque ya ha engañado a su hermano en 2 ocasiones. Jacob era el hermano gemelo de Esaú, que lo vemos aquí en esta obra también de Ribera titulada Isaac y Jacob. Eran hermanos gemelos,
Esaú era el favorito de su padre, Isaac, y Jacob el favorito de su madre, Rebeca, así nos lo dice la Biblia. Aquí vemos a Rebeca con esta mirada tan de ribera, estos ojos oscuros. Tenemos a Jacob, que es el gran protagonista, y a su padre Isaac, que lo vemos con los ojos cerrados porque había perdido la vista. Bueno, la primera vez que engaña a su hermano es un día que llega de caza hambriento y Jacob consigue la primogenitura que le correspondía a Esaú gracias a un plato de lentejas, como vemos aquí. Y la segunda vez es justamente lo que narra esta escena. Rebeca escucha cómo Isaac le dice a Esaú que vaya a cazar y le prepare un plato de comida, de caza, y que después de hacerlo le va a dar la bendición. Entonces Rebeca avisa a Jacob, le pide que se vista con la ropa de su hermano y como su hermano era mucho más velludo que él, si nos fijamos vemos que en el brazo tiene la piel de un carnero. Así cuando su padre, ciego, lo tocara, pensaría que era su hermano y el olor que desprendía la ropa también le recordaría al propio Esaú. Y eso es lo que ocurrió. Realmente la voz no era la suya, pero había otros sentidos, el olfato y el tacto, que sí lo identificaban con su hermano, que como vemos en la obra está regresando, pero ya es tarde, porque para ese momento Isaac ya le ha bendecido. Y esa bendición era muy importante porque era renovar la promesa de Dios a Abraham. A partir de este momento recaía sobre nuestro protagonista, Jacob. Y eso está directamente relacionado con lo que vemos en esta obra, porque ¿qué es lo que sueña Jacob? Jacob sueña, como decíamos antes, con una escalera poblada de ángeles que suben y bajan, una escalera en cuya parte superior está la figura de Dios, que en ese sueño le ofrece a Jacob tierra, descendencia y protección. Y de alguna manera esas concesiones lo que hacen es ratificar la bendición que le ha dado Isaac. Cuando llega Esaú y se entera de todo, pues monta en cólera y va a ver a su padre, pero su padre le dice, está bendecido y bendecido se queda. Entonces es cuando dice, lo quiero matar, y su madre le aconseja que huya, que vaya a Haram, a casa de su tío, el hermano de su madre, y que esté allí durante un tiempo, mientras a su hermano pues se le pasa ese enfado, ¿no? que era tremendo y muy justificado. Entonces lo que vemos es que en ese camino descansa y se apoya sobre una piedra, y es cuando tiene ese sueño revelador. La piedra ha sido identificada como la propia figura de Jesús. Tiene un significado muy importante. Claro, ¿no? porque para San Agustín, para San Isidoro de Sevilla, como Jesucristo significa el ungido, y cuando él se despierta del sueño, después de haber tenido esa revelación, coge esa piedra, la alza, la unge y bendice el lugar, como digo, para San Agustín y para San Isidoro de Sevilla, la piedra es el propio Jesucristo, que significa el ungido. Y para San Jerónimo, la piedra en la que descansa significa también la figura de Cristo. Cristo en el que todos descansamos cuando estamos cansados, cuando nos sentimos, como Él, perseguidos, para notar ese alivio, para sentir el alivio, la cercanía y la protección. Entonces, bueno, lo vemos descansando sobre esa piedra y, como digo, cuando despierta será la piedra que alce, que él ungirá, bendecirá. Y este lugar, que llevaba por nombre Luz, como vemos también es un cuadro muy luminoso, así que es un guiño del pintor al nombre original del lugar en el que duerme, cuando se despierta y bendice la piedra, lo llama Betel, que significa morada de Jesús, morada de Dios. Nos dicen en los comentarios, Noelia, que es difícil ver esta escalera, ¿no? Por cómo la pinta Rivera, que es de una manera muy poco física, no es una escalera real, es una escalera, podemos decir, espiritual, hacia el cielo. Justo, esa apreciación es muy oportuna porque es lo que vamos a ver ahora. Lo que hace Rivera es centrar toda nuestra atención en la figura de Jacob, representado como una persona normal, cansado, agotado, que duerme y descansa, ese sueño reparador, y no presta atención a esa escalera que, como bien señalas, apenas está sugerida. Es muy onírica. Esto no es muy onírica, y esto no es lo habitual. Lo habitual es que la escalera es una de las protagonistas esenciales de este pasaje bíblico y de la narración pictórica. Aquí lo vemos en esta pintura anónima también del museo, en el que efectivamente la escalera y los ángeles tienen, como la figura de Dios, tienen tanto protagonismo como el propio Jacob. Y en esta otra, a ver, aquí está, este pequeño cobre de Franz Franken II, también me parece maravilloso, donde vemos la escalera personificada en estos ángeles que van subiendo y disminuyendo en tamaño, de alguna manera personificando pues esa elevación de la escalera. Y vemos la escalera de madera ahí perfectamente. Exacto, aquí. Mientras aquí, en esta obra, es
realmente difícil de percibir. Lo que vemos es el celaje, ¿no?, de esas nubes que de alguna manera nos permite intuir la presencia, incluso el rostro. Mira qué bien lo estás proyectando, fantástico, porque se puede percibir, ¿no? Se ve mejor en la imagen que tú estás captando que incluso desde aquí, ¿no? Porque permites acercarte muchísimo al detalle. Era el objetivo de Rivera, ¿no? Claro. Exacto, el objetivo de Rivera es que nosotros centremos la atención en la figura del pastor, ¿no? Un pastor representado con una tipología que por una parte nos habla de la robustez, de la monumentalidad de la figura, de la humanidad del rostro, pero también esa tipología del personaje dormido nos acerca al mundo clásico, a una tipología denominada Somus Romano, que lo vemos aquí, por ejemplo, en la Ariana dormida. Es el personaje tumbado, apoyado sobre su brazo izquierdo, en el que descansa la cabeza, como vemos en el caso de Jacob. Un Jacob muy distinto, un sueño de Jacob, muy distinto al Rivera tradicional, ¿no? Cuando pensamos en Rivera no pensamos en el sueño de Jacob, pensamos en un pintor dramático, claro, expresivo, tenebrista. Rivera es un pintor español que se marcha en 1611 a Parma, después va a Roma y en 1616 ya está en Nápoles, donde contrae matrimonio y donde va a vivir hasta el final de su vida. Donde pintó muchísimo, claro. Con una producción amplísima, pero con un registro pictórico que todos identificamos con los primeros años, sobre todo, ¿no? Con ese dramatismo que decía Lord Byron en su obra Don Juan, que parecía que mojaba los pinceles en la sangre de los santos, ¿no? Claro. Y también recordemos a Palomino, el tratadista español, cuando decía: no podemos buscar en Rivera escenas dulces y suaves, que eso es lo que podríamos buscar en Murillo, ¿no? Claro. Sino lo áspero, martirios como el que estamos viendo, ¿no? Y lo terrible, ¿no? Entonces, ¿por qué explicamos esto? Porque lo que estamos viendo en esta obra no es el típico Rivera, es un Rivera de una etapa ya muy avanzada, 1639, en el que lo que vemos es una técnica más dulce, una luminosidad mucho mayor, que evidentemente esta obra, tanto por la representación del personaje, es decir, tanto por lo que vemos, por cómo trata el tema, el pasaje religioso, como por la técnica, perfectamente nos recuerda a Murillo. Así que la reina no comete un grave error, sí es una atribución distinta, pero siempre me gusta explicar que cuando la reina, por ejemplo, compra esta obra pensando que es un Murillo, no es como si comprara un Teniers pensando que es un Rubens. Evidentemente no, claro, es una obra de mucha calidad, claro, y podemos pensar en esta paleta, nos hace pensar en Murillo perfectamente. Sí, y en ese tratamiento del tema, es decir, cuando nosotros vemos a Murillo, lo que estamos viendo es esa capacidad de representar temas teológicos realmente complejos, con una cercanía impresionante, ¿no? Introduciendo pues esa cesta de costura, introduciendo el pajarito, ¿no? Es la manera de lograr la empatía con el fiel. Nosotros la cuando dulzura, vemos esta ¿no? obra, claro, es esa dulzura que vemos aquí, que la mirada va directamente al rostro de Jacob, a ese rostro fantástico, a ese sueño reparador en el que está recibiendo el mensaje de Jesús. Y esto es lo que de alguna manera explica que pudieran vendérselo como un Murillo y que la reina lo aceptara como tal. Esta obra, como hemos dicho antes, la compra formando pareja con esta otra que hemos visto justo a la izquierda, que es San Pedro liberado por un ángel, y es interesante que nos demos cuenta, si las vemos juntas, cómo aquí son dos diagonales, el tronco del árbol y el cuerpo del santo, y aquí esas diagonales son justamente en sentido contrario, una hacia la derecha, hacia el ángel, el ángel, y otra que es la figura de San Pedro. Así que debemos imaginarnos cómo estas dos obras debían de exponerse juntas, formando pues pareja y con una gran sintonía desde el punto de vista tipológico. Es interesante también saber que la reina era una gran amante de Rivera, y por eso también en la colección del museo hay Riveras que fueron propiedad de Isabel de Farnesio. Vemos la flor de lis, como en este caso tenemos la imagen de San Jerónimo penitente o San Jerónimo escribiendo. Pues muchísimas gracias, Noelia. Ha sido un placer aprender contigo, como siempre. Recordamos, simposio 9 y 10 de marzo en el Museo del Prado. Eso es, muchas gracias. El Prado en femenino. Volvemos mañana con un nuevo vídeo en directo como este que hacemos de lunes a viernes de 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos, que estáis desde todas partes, desde Argentina, desde Texas, desde un montón de lugares. Gracias por seguirnos.